La unión entre átomos, física y química de tercero de ESO. En este vídeo voy a explicar cómo y por qué se unen los átomos para formar moléculas. Los átomos se unen mediante lo que llamamos enlace. La unión entre átomos se llama enlace. Y vamos a ver qué tipos de elementos al unirse dan lugar a qué tipo de enlace. En la naturaleza encontramos siempre los átomos unidos a otros átomos, como en el caso del cobre, que se une a otros átomos de cobre. En el metano el carbono se une a átomos de hidrógeno. En el dióxido de carbono el carbono está unido a dos átomos de oxígeno. En el gas oxígeno se unen dos átomos, los átomos de oxígeno de 2 en 2. En la sal común se unen átomos de cloro y de sodio, excepto en los gases nobles. Son los únicos que encontramos los átomos aislados en la naturaleza. Si todos los átomos se unen a otros átomos, excepto los gases nobles, es porque así son más estables, tienen la mínima energía posible. Si los átomos de gases nobles no se unen a otros átomos, es porque así son más estables. Esto, según los científicos, es debido a que tienen 8 electrones en su última capa, en la capa de valencia. Es lo que se llama capa completa. El resto de átomos, que no son gases nobles, no tienen 8 electrones en la última capa, tienen menos. Por ejemplo, el grupo del litio, sodio, potasio, rubidio y el hidrógeno tienen un electrón en la última capa. El berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio tienen 2 electrones en la última capa. Todos estos de aquí tienen 1, 2 o 3 electrones. El grupo del boro tienen 3 electrones. El grupo del carbono tienen 4 electrones. El nitrógeno y los de su grupo tienen 5 electrones en la última capa. El grupo del oxígeno tienen 6 electrones y el grupo del flúor tienen 7. No tienen la capa completa. Por eso se piensa que son menos estables, aislados, no son estables, y todo sistema en la naturaleza tiende a la situación más estable posible, a la mínima energía. Por tanto, los átomos que no son gases nobles tenderán a lograr 8 electrones como los gases nobles. Tenderán a tener en su última capa 8 electrones y ser estables como los gases nobles. Lo que hacen es que ganan o que ceden electrones para quedarse con 8 electrones en la última capa, igual que los gases nobles. Los metales, como todos tienen 1, 2 o 3 electrones en la última capa, lo que hacen es ceder esos electrones y quedarse con la configuración del gas noble anterior. Por ejemplo, el sodio, que tiene 11 electrones, tiene 1 en la última capa. Cede ese electrón y se queda con la configuración del neón, con 10 electrones, 8 en la última capa. El flúor, que tiene 7 electrones, gana un electrón y tendrá 8 electrones en la última capa, igual que el neón, ya se queda estable. Es por ello que los metales tienden a ceder electrones y forman cationes, y los no metales tienden a ganar electrones y forman aniones negativos. Los átomos pueden alcanzar 8 electrones en la última capa, lo que se llama configuración de gas noble, ganando electrones, cediendo electrones y compartiendo electrones. Y al hacerlo, ganar, ceder o compartir electrones les obliga a unirse a otros átomos. Ahora veremos cómo. Cuando ganan electrones se transforman en aniones negativos. Por ejemplo, los no metales, como el cloro o el flúor, cogen un electrón y se transforman en un anión negativo, ya tienen configuración de gas noble. Y cuando ceden electrones, como por ejemplo el sodio, que es un metal,
Cuando ceden electrones se transforman en un catión, en el caso del sodio, en el sodio más. Los cationes y los aniones se atraen y se unen. Siempre para que un átomo gane electrones tiene que haber alguien que los ceda, que los haya soltado. Es por ello que para que los átomos de cloro, por ejemplo, ganen electrones y se transformen en aniones, logrando la configuración de gas noble, tiene que haber otros átomos que sean capaces de ceder electrones, como el sodio, que se transformarán en cationes. Esos cationes y esos aniones, que los cationes son positivos y los aniones negativos, se atraen y se unen. Se forma el enlace iónico, porque se forma entre cationes positivos y aniones negativos, entre iones. Otra posibilidad de alcanzar 8 electrones en la última capa, configuración de gas noble, hemos dicho que es compartiendo electrones. Al compartir electrones, dos átomos se unen y entre ellos se forma el que llamamos enlace covalente. Por ejemplo, un átomo de flúor que tiene 7 electrones en la última capa, le falta 1 para alcanzar la configuración de gas noble, 8 electrones. ¿Qué es lo que hace? Si no hay alguien que le pueda ceder electrones, ¿qué es lo que hacen? Dos átomos de flúor comparten, cada uno aporta un electrón, comparten 2 electrones, cada uno de ellos comparte con el otro un electrón, con lo que comparten 2 electrones y cada uno de ellos ya tiene en su última capa 2 electrones. Para ello les hace unirse, es lo que llamamos enlace covalente. Cuando solo hay átomos que son capaces de ceder electrones, esos átomos ceden electrones, se transforman en cationes, pero esos electrones que sueltan, como no hay quien los coja, los comparten entre todos esos átomos, lo que les hace unirse. Es lo que llamamos enlace metálico. Por tanto, ¿qué forma tienen los átomos de lograr 8 electrones en su última capa y ser más estables? Pues ganando electrones o cediendo electrones o compartiendo electrones. Si hay átomos que ganan electrones y átomos que ceden electrones, se forman aniones y cationes que se atraen, se unen y se forma el enlace iónico. Si solo hay átomos que tienden a coger electrones y lo que hacen es compartirlos, si hay átomos que comparten electrones, se unen formando enlace covalente. Y si solo hay átomos que ceden electrones, entonces ceden esos electrones que quedan compartidos entre muchos átomos y se unen formando el enlace metálico. ¿Quiénes forman cada uno de esos enlaces? ¿Qué elementos? Pues si hay no metales y metales juntos, los no metales ganan electrones y forman aniones, los metales ceden electrones y forman cationes que se atraen, se unen y se forma el enlace iónico. Entonces, no metal y metal se unen mediante enlace iónico. Cuando solo hay átomos de metal, que solo pueden ceder electrones, los ceden, los comparten, se unen formando el enlace metálico. Y cuando solo hay no metales, se unen compartiendo electrones, se forma el enlace covalente. Entonces, cuando hay átomos de no metal y de metal, se unen formando enlace iónico. Cuando solo hay átomos de metal, se unen formando el enlace metálico. Y cuando hay átomos únicamente de no metal, se unen formando el enlace covalente. Por tanto, cuando hay elementos metal y no metal, mediante cesión y ganancia de electrones, se unen formando enlace iónico. Cuando hay no metal y no metal, elemento no metal y elemento no metal, sus átomos, mediante compartición de electrones, se unen formando enlaces covalentes. Y cuando los átomos son de metal y de metal, mediante cesión de electrones, se unen los átomos dando lo que se llama enlace metálico.